civil cubano, una persona que estudió en Inglaterra, habla perfectamente el inglés, no lo he escuchado, pero digo que habla perfectamente el inglés, no solo porque parte de su formación como profesional fue allá en Inglaterra, en una disciplina que toman muy en serio en ese país. Es ingeniero civil, también se especializa en economía, escribe muy bien en inglés, se llama Andrés Solares, fue disidente en Cuba y ha publicado un libro que se llama Cuba, el desastre de la revolución de Castro. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos del libro. Yo lo he leído y me parece que usted aborda un tema que no solo debe de ser de preocupación de los cubanos, lo es para mí, sino para cualquiera que tenga alguna noción de lo que ha sido Cuba. Y lo que ha sido Cuba, yo creo que a estas alturas no hay duda. Es lo que usted dice en el título del libro, un desastre. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Por qué un ingeniero civil como usted, un profesional, tuvo que irse de su país después de ser perseguido dentro del país? Bueno, yo era un ingeniero civil bastante conocido, vamos a decir, en Cuba. Yo había tenido, había ganado 2 becas de Naciones Unidas y había ido a Inglaterra, había sacado buenos resultados en Inglaterra y estaba haciendo el primer PhD que iba a haber en Cuba. Y me habían hecho incluso coordinador del Centro de Investigación en Inglaterra. Y a Cuba no le gustó eso y empezaron a tratar de crearme problemas y finalmente no me dejaron continuar allí los trabajos. Yo tenía mi familia en Cuba. Entonces, a partir de ese momento se fue creando una situación en que cada día yo había tenido numerosos problemas con las autoridades en Cuba y incluso había tenido discusiones en situaciones que me había encontrado con Fidel Castro y con otras personas. Había tenido problemas y esos problemas fueron creciendo. Entonces yo llegué a la conclusión de que había que tratar de hacer algo en Cuba. La intención que yo tenía en aquel momento no era irme de Cuba ni buscar nada fuera de Cuba, sino tratar de cambiar el régimen cubano desde adentro. Esto fue mucho antes de que después surgiera este movimiento disidente y todas estas cosas. Primero traté de hacer un sindicato en Cuba, eso terminó en que me llevaron a seguridad del Estado. Después intenté hacer un partido en Cuba. Yo estaba en ese momento bajo protesta porque no me dejaban terminar el doctorado, pero estaba organizando, tratando de dar unos cursos de posgrado de dirección de la economía en Cuba, y eso chocaba con la intención del sistema de darle un tipo de enfoque socialista a todo lo que pasaba allí. Yo estaba tratando de abrir un poco el campo hacia otras formas de enfocar la economía, y eso ya me llevó a un conflicto más grande. Me cerraron mi curso y finalmente yo empecé a querer organizar un partido igual que el de Martí en Cuba, Partido Revolucionario Cubano. Cuando empecé a dar los pasos para buscar solidaridad internacional, y ya había una serie de personas interesadas en lo que nosotros estábamos haciendo, y había que seguir un proceso de acuerdo con lo que era la Constitución de la República, que ellos mismos le hicieron y permitía buscar firmas. Simplemente se acabó la cosa, me metieron preso. En el trabajo mío llegaron y cogieron el buró mío, lo forraron en nylon y se lo llevaron como si aquello fuera una cosa de un espionaje internacional o algo así. Dijeron en el barrio, en todos los lugares donde yo estaba, que yo era un enemigo público peligrosísimo. Y el caso fue que, bueno, fuimos a un juicio. En el juicio yo denuncié que yo realmente no era culpable de ninguna cosa ilegal. Eso era una cosa que estaba en la Constitución, y que si alguien podía acusar a alguien era yo, pues yo creía que el gobierno cubano era corrupto, que había una mala administración, que estaban llevando el país un desastre, etcétera. El caso fue que terminé con 8 años. Primero me querían acusar de rebelión y de echarme 25 años, pero después
lo cambiaron, me llevaron a 8 años, entonces fui a la cárcel. En la cárcel tuve un problema tras otro, me acusaron de ser líder de rebeliones y de cosas en la mitad de las cuales todo lo que decían era inventado, pero pasé años en celdas tapiadas de castigo. Y lo que ocurrió fue que mi familia contactó durante ese tiempo a los profesores míos en Inglaterra y empezaron una campaña con Amnistía Internacional. Su señora seguía en Cuba, la sí, familia seguía dentro de Cuba. Sí, mi mujer jugó un papel muy importante dentro de todo esto, porque durante todo el tiempo que yo estuve allí no solo cuidó de la familia, sino fue ella la que se encargó de sacar los papeles de denuncia que iban creciendo dentro de la cárcel, y fue a las embajadas, llevaba los papeles. Esos papeles a veces aparecían después en París o en Inglaterra o en Estados Unidos y se publicaban en los periódicos. Me hizo Amnistía Internacional preso del mundo de Amnistía en el momento de la conferencia de Ginebra del año 1987. Ellos llevaron una campaña en 80 y tantos países pidiendo mi libertad, y aquí en Estados Unidos, Human Rights y Frank Calzón me ayudaron enormemente, y America's Watch también, y finalmente el senador Kennedy y el senador Robert Dole le hicieron una carta a Fidel Castro y accedió a que me liberaran, y un día me sacaron de la cárcel. Ya me habían sacado de las áreas de castigo para con los demás presos, porque me recuperara, parece, un poco. Sí, como hicieron con Valladares, por ejemplo. Como hicieron con Armando Valladares, ¿no? Sí, fue parecido. Yo estaba en área de castigo, yo no estaba en el hospital, pero me sacaron para el área común, común no, con los demás presos políticos, ¿no? Y entonces, cuando pasó un tiempo, le hicieron las gestiones a mi familia y a mí también, y me sacaron directo del aeropuerto, de la cárcel para el aeropuerto. Me reuní con la familia en el aeropuerto y vinimos para acá. Entonces y eso es lo que hace el gobierno, ¿no? Y eso es lo que hace con todos los disidentes. Primero los encarcela, anímicamente trata de destruirlos, de desprestigiarlos, y después los expulsa del país. Ni siquiera tienen la opción, porque algunos de ellos, si quisieran quedarse, tampoco lo pudieran hacer. Y uno muchas veces se pregunta, ¿no? Pese a todas las denuncias, porque usted daba el relato no solo de lo que había sido su historia, de lo que era su integridad, de las atropellos de parte de este gobierno, lo que hacen toda la familia a nivel internacional para denunciarlo. Porque sin embargo todavía ese gobierno tirano sigue ahí, porque a nivel internacional no hay una condena más grande, pese a todos los ejemplos como en el caso suyo, ¿no? De destrucción de la vida. Y sin embargo, hay mucha gente que escucha y que se preocupa por las cosas que pasan en Cuba, pero indiscutiblemente que ellos han ganado la batalla de la propaganda y de tener acceso a gente influyente que les ha permitido mantenerse como si tuvieran un prestigio, vamos a decir así, en las esferas corruptas de Naciones Unidas, de muchas organizaciones internacionales y también de muchos gobiernos, incluso gobiernos occidentales. Ellos tienen amigos dentro de esas fuerzas que por diferentes razones los han apoyado de una manera u otra durante el tiempo. Y es increíble, ¿no? Porque el ejemplo es visible. Usted hablaba, ¿no? Como ingeniero civil, y mencionábamos lo que era Cuba antes del 59, en cuanto a estructuras, en cuanto a edificios, en cuanto a progreso, en cuanto hasta inclusive en la parte artística. Y vemos en lo que convirtió Cuba 50 años después, que ¿por qué estos gobiernos, por qué estos sistemas socialistas, ¿no? O sea, destruyen absolutamente todo su paso, no solamente esa sociedad, sino a nivel estructura del país queda completamente destruido, casi un campo de batalla, porque las estructuras de La Habana, que se caen por las intensas lluvias, nunca pusieron un solo ladrillo como para poder mantener esa estructura del país. ¿Por qué el sistema hace eso? Es algo innato, yo creo, del sistema comunista, el destruir, el asesinar, el perfeccionar el mecanismo de desastre prácticamente que incurre cada país. En el caso de Cuba, pero lo estamos viviendo todos los días, pero en otros países anteriores, en Europa y en Asia, ha sido algo parecido y ha sido catastrófico también. Es una cosa curiosa, porque
los sistemas, incluso los países que han tenido a veces estos sistemas gobernándolo por muchos años, puede ser que cambia la apariencia del sistema, pero perdura en muchos aspectos. La influencia propagandística, la influencia ideológica, es algo que se mantiene como un sustrato en la sociedad y es la única manera de explicar que todas las atrocidades de Stalin no se denuncien todos los días, que todas las atrocidades que hicieron en Europa antes del nazismo no se denuncien todos los días. Todo el mundo habla del nazismo, pero los nazis aprendieron de Stalin y mandaron sus delegaciones a aprender cómo eran los campos de concentración en Rusia, porque lo de Rusia y la Revolución Rusa fue antes de que surgiera el nazismo. Y ellos fueron allí a aprender cómo Stalin estaba acabando con medio Unión Soviética, como le llamaban entonces. Y lo mismo pasa con Cuba. Hay una gran cantidad de cosas que todo el mundo se da cuenta que funcionan mal, que es catastrófico. Sin embargo, ellos encuentran gente que lo comparan, ¿no? Vamos a ir a una pausa, Andrés, y regresamos con esta interesante conversación con el ingeniero Andrés J. Solares. Estamos hablando de un libro en inglés de la autoría del ingeniero Solares. Se llama Cuba, The Disaster of Castro's Revolution. Cuba, el desastre de la revolución de Castro. Es un libro en inglés. El ingeniero aborda una cuestión inevitable para todo el mundo que se plantea esto de cómo es que se acepta esa dictadura y lo que cuenta esa dictadura, pero habla también de la Cuba pre-Castro, un país imperfecto, un país con muchos problemas, sobre todo problemas políticos, y sin embargo uno se pregunta, había muchas cosas que funcionaban bien, ¿por qué tuvo que desembocar en este desastre, como dice usted, Andrés? Regresamos.